La filosofía medieval y el concepto educativo cristiano. La filosofía medieval, que se desarrolló entre los siglos V al siglo XV, fue una etapa clave en la historia del pensamiento, marcada por la gran influencia del cristianismo en la vida intelectual y educativa de Europa. Su principal preocupación fue entender la relación entre la fe y la razón, buscando explicar de forma lógica las creencias religiosas. Durante este periodo, la educación tuvo un papel esencial, ya que permitió transmitir el conocimiento, preservar la cultura clásica y formar a las personas tanto en lo intelectual como en lo espiritual. Las instituciones como monasterios, escuelas catedralicias y universidades fueron fundamentales en este proceso. Además, se integraron ideas de la filosofía grecolatina como la doctrina cristiana. Destacan pensadores como San Agustín y San Tomás de Aquino, quienes reflexionaron sobre el conocimiento y la enseñanza. La educación medieval buscaba formar seres humanos orientados hacia la verdad, la virtud y el desarrollo espiritual. El objetivo de este video es comprender la relación entre la fe y la razón como uno de los principales ejes del pensamiento filosófico medieval. La filosofía medieval surge después de la caída del Imperio Romano Occidental, en una época donde el cristianismo se convirtió en una de las principales fuerzas en Europa. Durante este tiempo, la Iglesia tuvo un papel muy importante, ya que organizaba la vida social, política y cultural de las personas. A diferencia de la filosofía antigua, que se desarrolló en las ciudades griegas, la filosofía medieval estuvo muy influenciada por la religión. En este periodo, la filosofía y la teología estaban unidas. Esto significa que los pensadores utilizaban la razón para explicar y comprender las creencias religiosas. En los primeros siglos de la Edad Media, los monasterios fueron muy importantes porque allí se guardaban y copiaban libros antiguos. Gracias a esto no se perdió el conocimiento de la antigüedad. Además de los monasterios, se enseñaban materias como la gramática, la lógica y la filosofía. Con el tiempo surgieron nuevas instituciones como la escuela, que luego dieron origen a las primeras universidades de Europa. Estas ayudaron a desarrollar el conocimiento y la educación formal. En conclusión, la filosofía medieval se desarrolló en un contexto donde la religión y la educación están muy unidas y donde la Iglesia tuvo un papel muy fundamental. La relación entre la fe y la razón en el pensamiento medieval. Uno de los problemas centrales de la filosofía medieval es la relación entre la fe y la razón. Los pensadores medievales se preguntaban hasta qué punto el pensamiento racional podría contribuir a la comprensión de las verdades religiosas. Para muchos filósofos medievales la representaban una fuente fundamental del conocimiento, pero al mismo tiempo contribuyeron que la razón para ayudar a profundizar y explicar las verdades. De esta manera, la filosofía se convierte en una herramienta para reflexionar sobre los fundamentos racionales de la teología. El mismo método escolástico contribuye significativamente al desarrollo del pensamiento crítico y el análisis racional dentro de las instituciones educativas. Y, aunque el conocimiento estaba orientado hacia la comprensión de las verdades religiosas, el uso de la lógica y la argumentación permitió el desarrollo de importantes avances intelectuales. Hola, hoy les voy a dar a conocer acerca de los aportes educativos de San Agustín y San Tomás de Aquino. San Agustín y San Tomás de Aquino son considerados dos de los pensadores más influyentes de la filosofía medieval y de la tradición educativa cristiana. San Agustín desarrolló una concepción del conocimiento basado en la interioridad y la búsqueda de la verdad en el interior del ser humano. Para este pensador, el conocimiento verdadero se alcanza a través de la iluminación divina, es decir, mediante la intervención de Dios en la mente humana.
San Tomás de Aquino, por su parte, realizó un sistema entre el pensamiento cristiano y la filosofía aristotélica. A diferencia de San Agustín, Tomás de Aquino otorgó un mayor valor al conocimiento racional y a la capacidad del ser humano para comprender el mundo mediante la observación y el razonamiento. La educación en las escuelas monásticas y catedralicias. Hoy vamos a hablar sobre cómo era la educación en la Edad Media. En esta época, la enseñanza se desarrollaba principalmente en los monasterios y en las escuelas catedralicias. Las escuelas monásticas estaban dentro de los monasterios y se enfocaban en la formación religiosa de los monjes. Allí se enseñaban las artes liberales divididas en dos grupos: el trivium, que incluía gramática, lógica y retórica, y el quadrivium, que abarcaba aritmética, geometría, música y astronomía. Por otro lado, las escuelas catedralicias surgieron en las ciudades, alrededor de las catedrales. Estas permitieron que más personas accedieran a la educación y se convirtieron en centros importantes de aprendizaje. Con el tiempo, estas escuelas dieron origen a las primeras universidades medievales, marcando el inicio de la educación superior y aportando al desarrollo de la ciencia, la filosofía y la teología. Gracias.